Antes de empezar con mi exposición, me gustaría agradecer a Francisco Pinto y Marta García de Casasola, como coordinadores de este seminario, la oportunidad de participar en el mismo, así como en general a todo el equipo del Grupo Tusosmos. En este sentido, aprovecho para reiterar el agradecimiento que les hice en la defensa de mi tesis, y tal como decía en ella, por dos cuestiones principales. Una, por mostrarme la mirada con la que arquitectos y arquitectas estudiáis el patrimonio cultural, lo que ha completado y enriquecido en gran medida mi percepción del mismo, y dos, por acogerme en el grupo y atender con interés la mirada del archivo. Dicho esto, la exposición que paso a realizar se titula Las historias clínicas del patrimonio arquitectónico, documentar para intervenir en el siglo XXI, y pretende, a modo de trampantojo, realizar un paralelismo entre el concepto, valor, funcionalidad y uso de la historia clínica del paciente en el ámbito sanitario y el conjunto documental relacionado con la salvaguarda y conservación de un bien inmueble. La finalidad es llamar la atención sobre la importancia que para el conocimiento y la existencia de los bienes culturales tiene la documentación generada en torno a los mismos, así como apuntar las cuestiones básicas para su organización, uso y difusión. Para ello, voy a realizar una breve introducción al contexto en el que se sitúan todas estas cuestiones, voy a definir el concepto de historia clínica del patrimonio arquitectónico, voy a señalar las claves de su configuración, a dar algunas pautas sobre las acciones necesarias para su salvaguarda y, por último, daré unas nociones básicas sobre la gestión documental del proyecto de intervención en bienes inmuebles como uno de los ejes centrales de conformación de la historia clínica. Cuando hablamos de intervención y conservación en patrimonio arquitectónico, hablamos de uno de los campos más complejos a la hora de abordar la salvaguarda y tutela del patrimonio cultural en la actualidad. El contexto en el que situaremos la exposición es en el nuevo escenario de la salvaguarda y tutela patrimonial, en el que han de interferir de manera coherente todos los procesos científico-técnicos que aseguren la pervivencia del bien y sus valores. En el caso del patrimonio arquitectónico, el bien es cuantitativamente y cualitativamente complejo y posee unas características específicas, naturaleza evolutiva del patrimonio histórico construido, aspectos materiales y tecnológicos de las construcciones históricas y patologías específicas, entre otras, que lo dotan de una dificultad añadida a la hora de tomar decisiones sobre las acciones encaminadas a su tutela. Para poder establecer qué necesidades tiene el bien arquitectónico, cómo se cubren y cómo podemos prevenirlas de cara al futuro, se necesitan establecer diagnósticos específicos y certeros, que a su vez deberán concretarse en propuestas de actuación encaminadas a la salvaguarda del bien en su conjunto. Para establecer dichos diagnósticos y propuestas, la información, ya sea generada ex professo o extraída de fuentes documentales, se revela como una herramienta imprescindible. Así, la hipótesis de partida de la presente contribución es: cuanto más cualificada y accesible esté la información que se tenga sobre el bien y su contexto, mejor diagnóstico y tratamiento se podrá llevar a cabo para asegurar la tutela y salvaguarda del mismo. El conocimiento del bien como garantía de su salvaguarda se sustenta en la información que de él se tiene, y esta a su vez se preserva en gran medida en los documentos, como herramientas capaces de conservar dicha información y hacerla disponible en el tiempo y en el espacio. Pues bien, el conjunto documental que sustenta la información y conocimiento que se tiene sobre un bien, en este caso del patrimonio arquitectónico, es el que hemos denominado historia clínica, por el paralelismo que tiene en sus características y funcionalidad con la historia clínica del paciente, que según la legislación sanitaria vigente es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente, para nosotros el bien cultural, a lo largo del proceso asistencial, del proceso de salvaguarda y tutela. No es necesario ahondar en la premisa de que cuanto más cualificada sea la historia clínica, más adecuadas serán las decisiones que se tomen en torno al bien. Cuanto más cualificada es la información que un médico tiene sobre su paciente, más acertados serán los diagnósticos y más adecuadas las decisiones que se tomen sobre tratamientos e intervenciones. Hablamos de informes clínicos, informes de análisis, radiografías, antecedentes, etc. Y todos estos documentos son trasladables a la historia clínica de un bien cultural. Informes técnicos, informes analíticos, documentos gráficos de mayor o menor complejidad técnica, antecedentes, etc. Señalar dos características o constantes en la conformación de estas historias clínicas del patrimonio arquitectónico: la conservación permanente y la implementación continua. Esta documentación deberá ser conservada de forma permanente y estar accesible, ya que el bien soportará variadas intervenciones a lo largo de su historia, y todas deberán quedar documentadas, tal y como se recoge en numerosos documentos y recomendaciones técnicas, entre ellos la Carta del Restauro.
La salvaguarda, como proceso continuado en el tiempo, requerirá de un archivo que suministre la información necesaria para la correcta toma de decisiones. De la misma forma que se recomienda que la historia clínica de un paciente se implemente, conserve y esté disponible durante toda la vida del mismo, la historia clínica de un bien cultural deberá conservarse de forma permanente para que cumpla con la función de apoyo a la labor de salvaguarda del propio bien. Señalar también como característica consustancial a la configuración de la historia clínica del patrimonio arquitectónico la constante implementación de la misma. Es un conjunto documental abierto siempre a la incorporación de nuevos documentos, tanto como acciones de salvaguarda se lleven a cabo sobre el bien. Estas características hacen que su organización, disposición y acceso sea muchas veces una tarea difícil de abordar. En la actualidad, los avances en la tecnología de la información y en concreto la capacidad de romper con las barreras cronoespaciales de los documentos digitales deberían servir para salvar esta dificultad. A continuación nos preguntamos cuáles son las funciones de una historia clínica. En el contexto sanitario, las principales funciones de las historias clínicas de los pacientes se definen como asistenciales, administrativas, legales, científicas, docentes, de información, investigación e histórica. En el caso de nuestras historias clínicas, todas estas funciones quedan corroboradas de manera que, por un lado, actúan claramente como soporte de la labor asistencial del bien cultural, ya que son parte sustancial del proceso de salvaguarda, función asistencial. Por otro lado, sustentan las tareas de gestión, ayudan a la toma de decisiones y respaldan las garantías legales de las actuaciones que se llevan a cabo sobre el mismo, función administrativa y legal. Además, sirven de fuente de información, base y fundamento para las acciones encaminadas a la ampliación del conocimiento científico, tanto del propio bien como del patrimonio arquitectónico en general y de sus diferentes campos de estudio, función científica. Por último, ilustran las actividades de formación y difusión encaminadas al conocimiento del patrimonio y al reconocimiento de los valores del mismo por parte de la sociedad, inicio y fin del proceso para la salvaguarda, función docente. Además, estos conjuntos documentales servirán no solo para garantizar la salvaguarda del propio bien, sino también como base y fundamento para la tutela de otros bienes comparables o afines, y en general para la tutela y salvaguarda de todo el patrimonio cultural. Así, se puede decir que estos conjuntos documentales son base para la investigación técnica, científica e histórica del patrimonio arquitectónico y de los bienes culturales que lo componen. Conocer la configuración de este conjunto documental, al que hemos llamado historia clínica, resulta una acción necesaria para poder comprenderlo, así como para poder establecer las acciones encaminadas a su correcta conformación, uso y disposición. Se trata de conocer qué elementos lo conforman o, mejor dicho, deberían conformarlo, de forma que quede garantizada su funcionalidad. Además, hoy en día, la historia clínica del bien cultural en general y del arquitectónico en particular se ha complejizado. En ella se integrarán documentos de muy diversa tipología, formatos y soportes, que irán desde documentos históricos en soportes variados hasta las nubes de datos actuales y la compleja documentación gráfica digital. El archivo y conservación de todas ellas, para que estén disponibles y accesibles en todo momento, será uno de los retos que habrá que abordar. Podemos analizar la configuración de esta colección documental en base a su contenido, lo que nos permitirá posteriormente agilizar el tratamiento necesario para su clasificación y organización, y también en base a los principales caracteres formales, soportes y formatos que se pueden encontrar y con lo que habrá que contar a la hora de establecer el proceso de gestión de los mismos. En cuanto a la configuración documental en base a su contenido, la investigación de Manuel Castellanos Román recoge una clasificación e identificación exhaustiva de documentos en su propuesta de repositorio de información patrimonial de la Cartuja de Jerez. Dicha propuesta de clasificación parte del siguiente planteamiento. ¿Para qué se generan los documentos asociados a un bien del patrimonio arquitectónico? Por regla general, se generan para cubrir unas necesidades de información específicas derivadas del desarrollo del propio proceso de salvaguarda, es decir, derivadas de las actuaciones de identificación, protección, conservación, difusión e investigación. Así, una completa historia clínica deberá estar integrada por documentos generados por todas estas acciones. Dentro de estas sesiones, los documentos deberán también responder a la ejecución de las tareas encaminadas para su consecución. La estructura aportada por este autor es base para elaborar la clasificación de los documentos de la historia clínica del patrimonio arquitectónico. En cuanto a la composición formal de la historia clínica, tenemos que identificar varios elementos que incidirán de manera notable en su organización, conservación y accesibilidad. Los soportes, los formatos y los tipos documentales.
con una constante común entre ellos, la gran diversidad que podemos encontrar. Cuando se habla de soportes, se está haciendo referencia al material sobre el que se pueden registrar, almacenar y recuperar la información, es decir, el material del que al menos hasta ahora estaban hechos los documentos. Estos podían ser blandos, empleados tradicionalmente para la elaboración de documentos textuales, papel, pergamino, papiro, etc. Duros, empleados sobre todo antes de conocer la técnica de elaboración de los anteriores, mármol, bronce, arcilla, etc. Magnéticos, disquetes, cinta y ópticos, CD, DVD, etc. En la actualidad, el paradigma de los documentos electrónicos cuestiona la concepción tradicional del soporte como mecanismo necesario para soportar la información, ya que hoy en día muchos de los documentos y datos que se manejan no requieren de un soporte material para su traslado y conservación. En una historia clínica de un bien arquitectónico tendremos una gran variedad de soportes que estarán en relación con la antigüedad del edificio y con su complejidad. Por ejemplo, un edificio como el Alcázar de Sevilla tendrá en su historia clínica soportes que irán desde el pergamino, pasando por el papel de celulosa, soportes fotográficos de diversa índole, planimetrías con tintas especiales, cintas, papel industrial, discos ópticos y muchos documentos digitales. Por su parte, los formatos hacen referencia a las características específicas de los documentos que deriva de la manera de reunirse los mismos, legajos, volúmenes, etc., y del tamaño del soporte, A3, A4, A0 si se trata del papel. Y también se puede definir como la estructura utilizada para la transferencia, conservación y presentación de los datos, entre los más habituales PDF, TIFF, JPG, etc. En el conjunto documental que estamos estudiando, sobre todo debido al volumen y complejidad de la documentación gráfica utilizada, la variedad de formatos debe estar identificada, ya que de dicha identificación dependerá en gran parte su conservación y preservación y accesibilidad. Señalar algunas cuestiones generales relacionadas con los soportes y formatos de las historias clínicas del patrimonio arquitectónico, que habrá que tener en cuenta de cara sobre todo a la conservación y accesibilidad de las mismas. Por un lado, la falta de homogeneidad y normalización de soportes y formatos en la documentación de carácter histórico. Por otro, la variedad de soportes y formatos utilizados en una misma historia clínica, que conlleva el estudio de las necesidades de conservación específicas de cada uno. Y, en la actualidad, los problemas de obsolescencia e incompatibilidad tanto de soportes como de formatos y la necesidad de aplicar medidas de preservación digital. En cuanto a la configuración, por último es necesario hacer referencia a los tipos documentales que podemos encontrar en la historia clínica como otro aspecto importante. En general, el tipo documental es el modelo de documento entendido como el patrón diseñado para crear documentos que responden a una necesidad informativa identificada, normalizada y procedimentada. Formularios, modelos de cartas y oficios, plantillas de informes técnicos, etc. Los tipos documentales van a condicionar también en buena medida los soportes y formatos, de forma que habrá que tenerlos también en cuenta a la hora de establecer las medidas de gestión, tratamiento y conservación de los documentos. Estos conjuntos documentales, esenciales para garantizar la correcta salvaguarda del patrimonio arquitectónico, corren serios riesgos de pérdida y dispersión, debido en gran parte a la deslocalización y diversidad de los documentos que los componen. Cualquier proyecto que pretenda abordar de forma integral la salvaguarda de un bien arquitectónico debería tener como uno de los principales objetivos la creación de la historia clínica del bien, es decir, la localización, identificación, puesta en valor y disposición de los documentos que la conforman. El objetivo no es concentrar en un mismo espacio todos los documentos que la componen, cosa por otro lado inviable, ya que muchos pertenecerán a instituciones o personas ajenas al proyecto, sino integrarlos en un sistema de información que permita su control y accesibilidad, entendido sistema de información como el conjunto organizado de recursos para que la información se pueda recoger, almacenar, procesar, tratar, usar, compartir, distribuir, presentar o transmitir. La complejidad del sistema de gestión documental dependerá de las necesidades de gestión de la propia historia clínica. En todo caso, la propuesta pasaría por integrarlo en el Sistema General de Información del proyecto, contemplándolo como una parte más del sistema de gestión general. En cuanto a las tareas dirigidas a la conformación, gestión y salvaguarda de las historias clínicas del patrimonio arquitectónico, parece necesario señalar aquellas cuestiones que habrá que tenerse en cuenta de manera prioritaria. Por un lado, la integración desde el principio, como ya se ha señalado, de la gestión documental en la gestión del proyecto. Diseñar unas directrices básicas de gestión de los documentos para todos los participantes del proyecto.
En cuanto a la identificación y localización, habrá que tener en cuenta las gestiones necesarias para el uso y difusión de las copias de materiales de otras personas o instituciones, derechos de propiedad intelectual, de explotación, de difusión, etc. También habrá que elaborar unas normas mínimas de conservación y preservación digital de los documentos que aseguren su disponibilidad en el futuro. Además, habrá que preparar una estructura de archivo que permita clasificar y ordenar la información de manera lógica e intuitiva. Por otro lado, contemplar en las directrices la normalización de metadatos, títulos, fechas, nombres de autores, etc. La normalización deberá servir tanto para los documentos analógicos como para los digitales. Será necesario el diseño de algunos modelos, plantillas de documentos que respondan a tipologías documentales usadas en el desarrollo del proyecto. También habrá que tener en cuenta en las directrices el archivo analógico y digital posterior del proyecto. Habrá que prever la transferencia del conocimiento, difusión y divulgación de los documentos del proyecto. Habrá que tener en cuenta las condiciones derivadas de la legislación de protección de datos personales, propiedad intelectual, derechos de imagen, entre otros. Por último, se recomienda que en los proyectos de salvaguarda del patrimonio arquitectónico, estas labores las diseñe y sistematice personal técnico cualificado en gestión documental y archivo. Evidentemente, la puesta en marcha de todas estas acciones dependerá de la complejidad y envergadura del proyecto, lo que dependerá a su vez de la complejidad del objeto del propio proyecto. En todo caso, la implantación de unas normas mínimas de gestión de los documentos desde el inicio del proceso aseguraría la calidad de la producción documental, la disposición de la información, su conservación y su difusión, así como redundaría en la configuración de historias clínicas realmente completas y funcionales. Pasamos ahora a abordar la gestión documental del proyecto de intervención en bienes inmuebles, como uno de los elementos clave del conjunto documental que hemos llamado historia clínica. La conservación como conjunto de tareas encaminada a garantizar la pervivencia de los valores y la función social del patrimonio, en este caso arquitectónico, es uno de los soportes de la columna vertebral de la salvaguarda. Garantizar el buen estado de conservación de los bienes culturales debe ser una tarea primordial y sistemática. En el nuevo contexto de la salvaguarda y la tutela del patrimonio, la conservación se entiende como un conjunto de tareas que tienen que tener un fundamento científico y que debe estar proyectada a futuro, ya que es un proceso continuo, lo que a su vez implica la necesidad de registrar y documentar todas las fases del proceso. En este contexto, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha implementado un proceso para el desarrollo de los proyectos de intervención en bienes inmuebles, entendido proceso como el conjunto de tareas normalizadas y prediseñadas que, siguiendo un orden previamente establecido, se deben realizar de forma secuencial para lograr el objetivo. Esto ha permitido, por un lado, identificar la producción documental asociada a cada fase del proyecto de intervención y, por otro, poder establecer pautas específicas para la gestión documental de dichos documentos, de manera que, por una parte, se agilice la gestión, la toma de decisiones y el desarrollo del propio proceso por medio de una disposición de la información rápida y eficaz, y por otra, se colabore en la implementación y configuración de historias clínicas completas, útiles y disponibles, como garantía de preservación futura del bien. El primer aspecto que hay que abordar es la identificación de cara a su posterior archivo y gestión de los documentos generados por el proyecto, separándolos de las fuentes de información que vayan a ser utilizadas. En el esquema se recogen las características principales que permiten diferenciar ambos grupos. Los documentos del proyecto son generados por el proyecto, son originales, son documentos de tramitación, ejecución y resolución, son necesarios y la responsabilidad sobre su conservación y transferencia recae en el propio proyecto. Las fuentes de información no son generadas por el proyecto, suelen ser copias, son documentos de apoyo e informativos, son contingentes y la responsabilidad sobre su conservación y transferencia recae en las instituciones o personas responsables de las mismas. Aun así, se darán directrices para su organización y uso. Una vez se tiene claro cuáles son los documentos que se tendrán que gestionar, la primera acción será decidir la clasificación y con ella la organización lógica de los mismos. Para ello se parte de las fases de desarrollo del proyecto que se han normalizado en el proceso y de las acciones que se han identificado para alcanzar los objetivos de cada una. En la imagen se puede observar cómo se ha llevado a cabo dicho traslado a un directorio normalizado de carpetas.
En general, como pautas básicas de organización, se recomiendan mantener un registro de proyectos, preparar previamente el directorio de carpetas, comunicar al equipo las directrices de gestión documental, identificar y archivar durante la fase de producción, identificar los documentos y ficheros de forma normalizada, identificar borradores y copias de forma que puedan ser eliminados, en su caso, al final del proceso. Por su parte, debido a la gran importancia de la documentación gráfica en los proyectos de intervención en bienes inmuebles, también se han establecido unas recomendaciones básicas para la gestión de estos documentos. Se parte siempre de la necesidad de mantener contextualizados los documentos gráficos tanto dentro del proyecto como, por ejemplo, en el caso de la fotografía, dentro de sus correspondientes reportajes. Se han establecido criterios de producción, metadatación, selección, clasificación y control de autores. Además, al igual que con los documentos textuales, se han elaborado normas para la nomenclatura de los documentos, así como modelos de documentos de sesión de imágenes. Al igual que al resto de documentos del proyecto, los documentos gráficos deberían ser identificados y clasificados desde su producción, de forma que estén siempre disponibles para su uso. Por su parte, aunque las fuentes de información no son responsabilidad directa del proyecto y no se requerirá su conservación y preservación como parte del archivo del mismo, ya que las responsabilidades sobre ellas recaerán en las instituciones, personas y organismos que sean sus propietarios, sí se dan unas pautas mínimas de organización e identificación, sobre todo con el objetivo de tenerlas accesibles y hacer un buen uso de ellas. Las fuentes de información en un proyecto de intervención de este tipo son utilizadas, entre otras cuestiones, para datar, conocer la procedencia, la autoría, conocer el devenir histórico, las condiciones de ubicación y localización, las posibles causas de deterioro, diagnosticar, conocer las técnicas de elaboración, construcción, identificar materiales, elaborar la historia del bien. En el cuadro de la diapositiva se recogen las principales fuentes de información documentales para el estudio del patrimonio arquitectónico. En cuanto a su uso, es importante conocer el origen orgánico y funcional de la fuente, conocer la localización de los originales, respetar los derechos de propiedad intelectual y de explotación y uso, y preguntar a los responsables de archivos, bibliotecas y centros de documentación sobre las normas de uso y, en su caso, difusión o cesión de los documentos. En el caso de proyectos de gran envergadura o que cuenten con un gran volumen de fuentes de información, se recomienda dar pautas para su organización y para la normalización de los ficheros. Para concluir, apuntar algunas cuestiones relevantes. La primera, la necesidad de poner en valor el potencial de las historias clínicas del patrimonio arquitectónico como soporte y garantía de la salvaguarda del bien cultural, así como frenar los riesgos de pérdida y dispersión de esta información. La segunda, y para que la historia clínica desarrolle todo su potencial, tiene que ver con la configuración de historias clínicas consistentes, lo que dependerá del cualificador de la autenticidad, completas y accesibles. La tercera llama la atención sobre la oportunidad de aportar valor añadido a nuestros trabajos, mayor calidad y facilitar la retroalimentación a través de la accesibilidad. La cuarta, la oportunidad de integrar la gestión documental en las plataformas y en los sistemas de gestión del patrimonio arquitectónico. Asegura la calidad de los trabajos, minimiza los riesgos de pérdida, deterioro o mal uso de la información y acorta los tiempos dedicados a la búsqueda y localización de la misma. La quinta, la implementación de módulos de gestión documental de la historia clínica en dicho sistema. La sexta, la necesidad de impulsar proyectos de investigación que tengan como objetivo estas cuestiones: implementación en sistemas, geolocalización de fuente, configuración de historias clínicas singulares, etc. La séptima tiene que ver con el impulso de la colaboración, la comunicación entre proyectos y la accesibilidad del conocimiento sobre el patrimonio arquitectónico, que dependerá en gran medida de la calidad de la información que hayamos generado. La octava está relacionada con la sensibilización. No nos podemos permitir que con las capacidades tecnológicas y técnicas y con los avances en gestión de la documentación y sobre todo en gestión de la información que hay, no seamos capaces de frenar la pérdida de nuestras historias clínicas. Va a depender de que realmente seamos conscientes de que los documentos, los datos, la información asociada al patrimonio arquitectónico, al patrimonio cultural en general, debe estar disponible y conservada mientras el interés por los bienes que lo constituyen exista. Para ello, la sensibilidad y el compromiso hacia estas cuestiones de aquellos que nos dedicamos al estudio del patrimonio será primordial. Por último, afianzar la hipótesis de partida. A mejor historia clínica del paciente, mejor resultado del proceso asistencial. A mejor historia clínica del bien cultural, mejor resultado del proceso de salvaguarda.